Juan capítulo 13, versículo 1. Mire cómo dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Oramos para que en esta noche, a través de tu palabra, nuestras vidas sean edificadas, consoladas, exhortadas, Padre, en el nombre de Jesús. Usa a tu siervo y bendice la vida de cada una de las personas acá reunidas. Que tu palabra sea de bendición para todos. Oramos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He titulado el sermón de esta noche Razones. Quizás estamos bastante familiarizados con este pasaje donde Jesucristo lavó los pies a sus discípulos. Y es importante saber por qué razón Jesús tuvo que hacer eso con sus discípulos. Entonces, hoy vamos a ver cuáles fueron esas razones por las cuales el Señor lo hizo. Ya que esto, por supuesto, en Israel era bastante común, más bien dicho, era una práctica que se hacía en todas las casas, en todos los hogares, donde las personas llegaban de visita. Por lo general, una de las formas de darle la bienvenida era que le lavaban los pies y luego los pasaban adelante, y eso era parte del recibimiento que ellos tenían. Entonces, en ese tiempo, según vemos nosotros, y dice también la historia, que ese acto de lavar los pies, la gente, por ejemplo, que tenía, los que eran ricos tenían esclavos. Los esclavos, aquel del menor rango, si queremos llamarle así, o el esclavo de menos quizás valor que ellos tenían, era el encargado de lavarle los pies a los invitados. Entonces, y habían hogares, por supuesto, que no tenían pues siervos, por lo menos mantenían siempre un recipiente con agua y una toalla para que quien llegara se lavara los pies y así pudiera pasar. Esto era si no había quien le lavase los pies a las personas, a los invitados. Usted va a encontrar en el Evangelio de San Lucas cuando Jesús llegó a la casa de un Simón el fariseo, donde según vemos ahí que lo invitó a comer, pero este hombre no recibió bien al Señor, porque cuando aquella mujer, que dice la Biblia que era pecadora, comenzó a enjugarle los pies con sus cabellos, este hombre lo juzgó al Señor. Él dijo: si este supiera quién es el que le está donde sale aquella parte donde vemos que el apóstol Pablo habla sobre la cena del Señor, donde todo lo que simbolizaba la Pascua se refería a Jesús. Es decir, que Jesús era el Cordero. Pero una vez que el Cordero, hablando de Jesús, es sacrificado, ya para los creyentes ya no es la Pascua, sino la cena del Señor, que para los judíos era la salida de Egipto, pero para los creyentes, como ya lo hemos explicado muchas veces, se refería o se refiere a la muerte del Señor y anunciar su segunda venida. Ahora bien, al considerar aquí, vemos nosotros que este versículo menciona que antes que Jesús pasase de este mundo al Padre. Ahora, notemos que al llegar Jesús a la cruz y resucitar, iba a pasar al Padre. De igual manera, todos aquellos que mueren en Cristo
pasan a la presencia de Dios. Esto también es válido para los creyentes. Vemos que dice que como había amado a los suyos que estaban con él, los amó hasta el fin. Entonces, por eso es que he titulado el sermón Razones. Y quiero hablar por lo menos 3 razones por las cuales Jesús hizo este acto de lavar los pies a los discípulos. Lo primero es que encontramos nosotros que dice que Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Es decir, Jesús, amados, hizo este acto de lavar los pies para dar testimonio del inmenso amor que profesaba a sus discípulos. En otras palabras, si no hay amor, es difícil que haya servicio. ¿Ve? Entonces, como Jesús amaba a los suyos, les sirvió. Usted tiene que recordar que la Biblia dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este texto dice que amó a los suyos y los amó hasta el fin. Ahora, ¿qué significa que los amó hasta el fin? Bueno, la idea, por supuesto, es que hay varias ideas sobre este punto. Algunos creen que se refiere que los amó hasta el fin de la vida terrenal de Jesús. Pero otros creen que en verdad hasta el fin habla de un amor que no tiene fin, es decir, que no tiene límite, pues. Mientras que, ¿por qué? Si lo podemos ver desde el punto de vista que es en el tiempo de la vida terrenal, por supuesto Jesús lo siguió amando después de la vida terrenal, porque vino, y ustedes recuerden que Jesús se les apareció a sus discípulos cuando andaban pescando. Ustedes recuerdan, andaban pescando, lo dice Juan capítulo 21, andaban pescando y Jesús les tenía pescado asado. Ellos no habían pescado y Jesús ya les tenía un pescado ahí asado. Entonces, ahí podemos ver de que no es que Jesús los amó solo mientras estaba en cuerpo físico, sino que Jesús incluso después de que resurrección le siguió amando. Lo mismo hace con nosotros. Es decir que Dios, no tiene un límite para amar a los suyos. Entonces, lo primero que podemos ver acá, entonces, es que Jesús lavó los pies a sus discípulos, demostrando ese amor que tenía hacia ellos. Ahora bien, es aquí el punto importante donde, como decía, ¿cómo se demuestra el amor? Con actos de servicio. Esa es la manera. De hecho, eso lo vemos en Jesús, con actos de servicio. ¿Y a quién? A otros. Y en el caso de Jesús, a los discípulos que había escogido. Entonces, eso significa, amados, que Él, aquellos que escogió, los amó, los entrenó, les tuvo paciencia. Óigame, estuvo 3 años y quizás 3 años y medio con ellos. Y Jesús en todo ese tiempo tuvo que lidiar con ellos. Jesús tuvo, amados, por supuesto, quizás momentos donde veía que los discípulos se portaban de una forma infantil, porque ya vamos a ver parte de eso. Entonces, al ver, amados, lo que dice el versículo 2, dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ahora, notemos, ¿por qué dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas? Fíjense bien, cómo, hermanos, Judas, que estuvo con los discípulos, estuvo con Jesús, sin embargo, él tenía una idea en mente, que algún día iba a entregar a Jesús. Por supuesto, ese momento se llegó. Y óigame, cuando una persona se descuida, el diablo puede tener ocasión para hacerlo caer. Si usted ve que dice que ya Satanás había puesto en el corazón de Judas. Óigame, Dios, yo no sé si alguna vez
el Señor ha puesto algo en su corazón a hacer. Pero si vemos acá, también Satanás puede poner en el corazón de alguien a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, o errado, algo que está mal. Uno tiene que ser cuidadoso, amado, porque si descuida, la Biblia dice que no hay que darle lugar al diablo. Y ¿sabe una de las cosas que pasa acá? Es que Judas le dio lugar a Satanás. Entonces, como le dio lugar, entonces pudo entrar. Y era el que iba a entregar a Jesús. Claro, ya estaba escrito que alguien lo iba a hacer. Y por supuesto fue uno de los 12. Pero note que dice que había puesto en el corazón. Por eso uno tiene que ser cuidadoso de saber en verdad, amados, a quién o quién es el que dirige nuestra vida. Porque una vez Satanás entró en el corazón de Judas, óigame, ya Judas se salió del camino y él fue el instrumento que Satanás utilizó para entregar a Jesús. Ahora, entonces, la segunda razón que vemos acá del por qué Jesús lavó a sus discípulos es que es para dar un estupendo ejemplo de su inigualable humildad simbolizada en el lavamiento material de los pies de los discípulos. Óigame, vea usted el versículo 3 del capítulo 13, mire lo que dice. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Ahora, fíjese una de las cosas importantes. Jesús no era cualquier persona como algunos pretenden, de que era un profeta, un enviado de Dios, pero no quién es. Note que este texto da una revelación muy importante. Vea usted que dice que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Óigame, ¿qué significa que le había dado todas las cosas en sus manos? Que Jesús tenía todo el poder y toda la autoridad de Dios para hacer lo que Dios había planeado. Ahora, entonces, viendo este punto, quiero que vayamos al versículo número 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, en otras dice recipiente, y comenzó a lavar los pies a los discípulos y a enjugarlos, o sea, limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ahora, note una cosa. ¿En qué momento lo hizo? Según vemos aquí, mientras cenaban. No fue después de la cena, fue mientras cenaban. Entonces Jesús viene, agarra el recipiente, o llamémosle guacal con agua. Agarra el guacal con agua, se ciñe la toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Ahora bien, aquí hay muchas cosas importantes que poder hablar. Fíjese bien, gran parte, amados, de los pies de los discípulos, este es un punto muy importante. Tenemos que saber que en ese tiempo las personas no usaban zapatos como nosotros. Entonces, todos usaban sandalias. Ahora, solo piensen, por ejemplo, las hermanas que vayan a caminar en esas calles todas polvorientas o lodosas en el invierno. Si usted pasa casi todo el día caminando, ¿cómo van a llegar a los pies cuando llega a la casa? Ya han hecho un desastre, ¿sí o no? Si usted se va con las sandalias a caminar y anda todo el día para ahí, para allá y para allá. Ahora piense, si fuese invierno, lodo. Si fuese verano, pues polvo. Posiblemente ese de ganado, de perro.
Entonces, imagínese usted, ¿y cómo estaría para la cena? Usted tiene que saber que los discípulos caminaban largas distancias y todos los días. Óigame. Entonces, quiere decir que todos tenían los pies hechos un desastre, polvosos, sucios. Entonces, y viene Jesús, deja de cenar y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Ahora, ¿por qué lo hizo? De hecho, nadie había tomado la iniciativa. Mira, amado, hay personas que no hacen nada si alguien no les dice que lo hagan. Otro dice, ¿y por qué nadie está haciendo algo? Porque, óigame, es que a veces nos hace falta iniciativa, como que nos digan. Hay personas, de hecho, que si no les dicen algo, no hacen nada. Y en este caso, los discípulos no habían hecho nada. Es decir, aunque sea alguno hubiera dicho, le voy a lavar los pies al Señor. Pero ni al Señor se le habían querido lavar, mucho menos a los demás. ¿Ve? Entonces Jesús viene y comienza a lavarle los pies a ellos. Ahora bien, cuando los judíos, amados, llegaban a una casa, pues, como ya les dije, eran recibidos y por lo general les lavaban los pies. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algo, que la mesa donde ellos comían no era como las mesas que comemos hoy nosotros. De esas mesas altas y usted tiene una silla, se sienta al mismo nivel y así puede comer. No, eran unas mesas bajitas. Eran unas mesas bajitas y los discípulos se sentaban alrededor de la mesa y por lo general ellos tenían alguna pequeña almohadilla o algo donde se recostaban. Es decir, que los discípulos, según dice la historia, se recostaban hacia su lado izquierdo, dejando la mano derecha libre y con los pies como para allá. Entonces eso significa que los pies de uno le quedaban cerca de la cara del otro, porque si estaban aquí recostados, así que sentía el olorcito de los pies del otro, ¿verdad? Entonces, así que no era de esas mesas donde uno esconde los pies, no sabe qué andan los pies. Pero ahí no, los pies del uno le quedaban cerca al otro, porque estaban así medio recostaditos. Entonces viene Jesús, óigame, y allí cenando fue que comienza él a lavarle los pies. Entonces, esto era, por supuesto, para los discípulos fue algo escandaloso. Es decir, ¿cómo es posible que Jesús tuviera que lavarle los pies? Cuando el asunto tenía que ser al revés. Eran los discípulos que debían lavar los pies a Jesús o a los demás discípulos. Nunca el maestro debía hacerlo, sino que los discípulos debían lavarle los pies al maestro. Pero como aquí ellos no lo hicieron, entonces viene Jesús y comienza a lavarle los pies. Ahora, claro, todos se escandalizaron. ¿Y cómo es posible que esto suceda? Entonces, porque era un asunto humillante. Ya les dije que en las casas de los ricos lo hacía el esclavo de menos valor que tenían. Ese era el que lavaba los pies. Entonces Jesús se puso en un lugar de un siervo o de un esclavo que era el que menos valor tenía en la casa de un rico. Entonces nota eso. Nota cómo Jesús en verdad pudo humillarse. ¿Y qué significa ahí? Que Jesús sí era humilde de verdad, amados. Usted puede ver esa humildad de Jesús cual nadie la ha tenido. Ve, entonces, claro, los discípulos se sintieron incómodos. Imagínese usted, no sé si alguna vez se ha sentido incómodo cuando alguien está haciendo algo que
a usted le da vergüenza, porque en este caso a los discípulos les dio vergüenza. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía el derecho o la obligación de lavarle los pies. Sin embargo, lo estaba haciendo. Ahora, ¿pero qué hacían ahora? Entonces, es ahí, amados, donde uno puede ver de que no podían decir, mira, no lo hagas, y ya vamos a ver más adelante sobre Pedro. Ahora, Jesús, fíjese bien, ¿qué buscaba con esto, amado? Fíjese bien, que los discípulos durante ese tiempo que Jesús estuvo con ellos, óigame, Jesús estaba la última noche hablando físicamente porque iba a morir al día siguiente. Entonces, tenía que ser un acto donde Jesús iba a trabajar en la unidad de ellos. Los discípulos eran personas, amados, que era difícil unirlos, tener un mismo sentir. Y esto iba a ser algo que iba a quedar grabado en el corazón de ellos. Entonces, en otras palabras, Jesús aquí estaba evitando que sus discípulos, al terminar Jesús su ministerio, ellos se dispersaran. Jesús quería que los discípulos tuviesen una unidad, porque en ellos había como aquello de quién sería el mejor o el principal. De hecho, esto lo vemos en Lucas capítulo 22, versículo 24. Y eso está como en el mismo día que pasó esto. Miren Lucas 22, 24 al 27. Mire lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora, note una cosa. Siempre andamos buscando posición. Vea, preguntándose, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? ¿Qué le parece? Es decir, que ellos siempre buscaron un puesto. Y ahí podemos ver cuando antes, eso fue más antes, donde la mamá de Juan y de Jacobo vinieron para que decirle que Jesús se pusiera en un lado, perdón, los discípulos, los hijos de ella, de Juan y Jacobo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y en esta ocasión, oiga, estaban buscando o preguntándose quién iba a ser el mayor entre ellos. Ahora la pregunta es, ¿será que eran humildes? Así como somos nosotros. Mire lo que dice el 25. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Esta es una pregunta. ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Oiga, ¿no es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahora note, Jesús les hace esta pregunta. ¿Quién era el mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? Jesús dice, el que se sienta a la mesa. Pero les dice, miren, pero yo estoy como el que sirvo. ¿Qué le parece? En otras palabras, le estaba diciendo, aquí es como que ustedes se fuesen mayores que yo. Porque él dijo que el que se sienta a la mesa es el mayor. Pero le dice, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Quiere decir que para que alguien quiera ser mayor, tiene que sentarse a servir. Entonces, ahora, imagínense Jesús sirviendo. ¿Quién era Jesús?
Ya vimos el texto que dice que el Padre le había entregado todas las cosas. Es decir, Jesús tenía toda la autoridad. Mire lo que dice Mateo 11:27. Mateo 11:27. ¿Ese es? Sí. Dice: poneme Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué es eso? Toda potestad, toda autoridad. Oye, ¿quién era Jesús? Alguien que tenía autoridad en el cielo y en la tierra. Mire lo que dice Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿quién estaba lavando los pies de los discípulos? A quien Dios lo había hecho heredero de todo. ¿Y por quién había hecho el universo? Oigan, ¿por quién hizo el universo el Padre? Por el Hijo. Ese Hijo, a quien Dios le había dado todo, le había dado toda autoridad, ese mismo Hijo le estaba lavando los pies a los discípulos. ¿Qué demostraba ahí? Humildad. ¿Y qué es lo que quería Jesús enseñar? Precisamente que aprendamos de Él. Ahora, mire cuál fue la reacción de Pedro, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Por qué le dijo eso? Porque, es decir, para Pedro era inconcebible eso. Y le dice: no lo entendés. Es decir, Jesús le estaba diciendo: mira, tú no sabes por qué razón lo estoy haciendo. Es porque yo quiero que haya unidad y humildad entre ustedes, pero también que haya amor. Y en este caso le estaba diciendo: lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. Versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora la pregunta: ¿cómo estaba actuando aquí Pedro? ¿Con humildad? Es que, óigame, era una humildad falsa, como quien dice: yo no me puedo dejar que tú me laves. ¿Por qué? Porque tú eres el Señor, yo soy un discípulo. Pero óigame, amados, es que a veces puede haber falsa humildad. Uno pretender, ¿verdad? Es que, como que dice: no puedo que lo hagas. Pero él no se estaba sometiendo a Jesús. No se estaba sometiendo. Como que dice: es que no puedes hacerlo, tú eres el Señor. Pero era una falsa humildad. Entonces le dicen: tú no me lavarás los pies. Es que hay personas, por ejemplo, que dicen: yo puedo servir, pero no, que me sirvan no. Entonces, eso tampoco no es humildad. ¿Ve? Entonces, mire lo que sigue, versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahora note bien, ahora Pedro salió con otra cosa. ¿Qué era? Ya no era que solo los pies, sino que todo. Ahora quería darle orden a Jesús. ¿Qué le parece? Amados, a veces queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos,
Óigame, Dios no va a hacer las cosas como uno dice, la va a hacer como Él dice. Y tenemos que someternos y sujetarnos a Él para que podamos agradarlo a Él. Entonces, mire, aquí Pedro sale con otra cosa, dándole orden a Jesús. No, entonces lavame todo, bañame pues. Dice Jesús que no es como tú querés. Yo tengo que decirte cómo es que tiene que hacer las cosas. Le dije, tú ya estás limpio, pero te ensucias de los pies. Esto era algo simbólico también. No vaya a pensar que no. Entonces le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ahora, versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. O sea, Jesús sabía que los discípulos estaban limpios, menos Judas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conoce a los que están limpios. Por eso dijo. Ahora, así que ha hablado dos razones por las cuales Jesús lavó los pies a sus discípulos. La primera es, amado, dar testimonio del inmenso amor que profesaba a sus discípulos. Y Él lo demostró, por supuesto, no con palabras, fue con hechos y fue con acciones. Lo segundo, dar un estupendo ejemplo de su inigualable humildad, simbolizada en el lavamiento material de los pies a los discípulos. Y la tercera, con la cual concluyo, es, amados, dejar ejemplo de qué modo debemos hacerlo los unos a los otros. Lo significado a la acción que Él había llevado a cabo. Mire lo que dice el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, Jesús nunca hizo las cosas al azar o solo por hacerlas. Les pregunta, ¿saben ustedes lo que acabo de hacer? Y aquí viene la aplicación. Mire lo que dice. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora bien, fíjense bien, acá el Señor, amado, les estaba mostrando la única manera de mantenernos unidos era a través de la humildad, el servicio y el amor. Jesús hizo esas tres cosas. Oiga, ¿qué? Humildad, servicio y amor. Esas tres cosas son vitales en la iglesia y en la vida de todo creyente. Si no hay humildad, es probable que no haya servicio y tampoco hay amor. Ahora, es importante saber que el amor va primero, pero luego va la humildad y también el servicio. Entonces, pregunto en esta noche, ¿cuántos de aquí, no me voy a decir usted que usted, somos humildes? Porque óigame, se necesita humildad, servicio y amor. Pero ¿sabía usted que hay personas que pueden servir sin amor? ¿Aló? Hay personas, por ejemplo, que pueden dar para la obra de Dios, pero hablan de lo que dan o de lo que se hace con lo que se da. Entonces, uno tiene que comprender, amados, que esto que Jesús hizo nos enseña estas tres cosas vitales en la vida de todo creyente. Y para que la iglesia esté unida, para que la iglesia camine un mismo sentir, debe de haber humildad, debe de haber servicio, pero también debe de haber amor. Ahora, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 13 que incluso alguien puede dar incluso a quemar su cuerpo y pueda hacer todo
demostrando algo como servicio y no tiene amor. Dice que eso no sirve de nada. Entonces significa que es importante el servicio, pero también la humildad y acompañado de amor. Ahora, entonces, con esto Jesús le estaba diciendo a los discípulos que ellos en verdad necesitaban estos tres componentes que toda iglesia debe de tener. La humildad. Si no hay humildad, va a ser difícil que haya amor y servicio. Necesitamos demostrarlo con acciones. Entonces, Jesús, amado, siendo el maestro, se humilla a servir a sus discípulos. Y este es un amor sacrificial. El amor de Jesús se manifiesta en su disposición de dar su vida por sus seguidores. Él no solo le sirvió, óigame, Él dio su vida. Imagínense que Jesús sabía que esos discípulos, a quienes le estaba lavando los pies, a la hora de que iban a apresar a Jesús, lo iban a dejar solo. Sabía que Pedro lo iba a negar. Sin embargo, le lavó los pies. Y según parece, también le lavó los pies a Judas. Entonces, los discípulos amados, debían seguir ese ejemplo de servir a otros con humildad y amor. El amor y el servicio mutuo fortalecen la unidad de la iglesia. Entonces, Jesús explica, amados, aquí que su acción es un ejemplo para ellos, mostrando que deben amarse y servirse mutuamente como Él los había amado. Y les enseña que deben hacer lo que Él ha hecho. Ahora, la pregunta es acá: ¿qué significa lo que dice el versículo 14? Mire lo que dice. Mire lo que dice. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. La pregunta: ¿esto es literal? Ya me tienen ahí los guacales. Ahí, ya pusieron nerviosos algunos porque... Ahora, ¿esto es literal? Mire, hay iglesias que hacen eso. Pero óigame, amado, les dije que allá era como una costumbre. En Israel era una costumbre por esa razón, de que era parte de dar la bienvenida y porque el tipo de calzado que andaban. Entonces, pero incluso cuando el apóstol Pablo le escribe, no sé si fue a Timoteo, es que dice, hablando de las ancianas que iban a ser diaconisas, le dice que si ha lavado los pies a los santos. O sea que literalmente lo hacían posterior. Y como digo, hay iglesias que cuando toman la Santa Cena, porque aquí era el día que tomaron la Cena del Señor, lavan los pies. Son muy pocas las iglesias. Ahora la pregunta: ¿esto es literal que se tiene que hacer? La verdad, amados, no necesariamente esto tiene que ser literal. No. Porque óigame, algunas personas intentan cumplir con una ceremonia, es decir, lavar los pies. Claro que si lo hace la persona de todo corazón, puede ser una bendición. Pero aquí Jesús no se refiere a una ceremonia, oiga bien, no. Cada año ellos llevaban pues a cabo esta ceremonia, digamos, de lavarle los pies, en el caso cuando era la Cena del Señor. Pero pueden haber personas que si se hace la ceremonia literal, no necesariamente demuestra humildad, porque
puede hacerlo nada más como por compromiso, incluso después de decir, mira, viera cómo le apestaba los pies. Y unas uñas que tenía. Entonces, no podría ser en el caso literal. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que esto representa? Que en nuestro caminar por el mundo hay cosas que a nosotros se nos pegan. Jesús ya nos limpió, pero el caminar por el mundo hay cosas que se nos pegan y uno como hijo de Dios debe de limpiar o lavar los pies en vez de ensuciarlos más. Porque suele pasar que hay personas que tal vez no están bien delante de Dios y saben lo que hacen las personas, es como tirarle más. En vez de decirle, hermano o hermana, acercarse con amor para querer ayudarle. Porque en las iglesias a veces lo que pasa es que cuando una persona tal vez no está tan bien con el Señor, lo que hace otro es criticar, juzgar, condenar y no sabe la realidad. Pero cuando nosotros nos interesamos y le decimos al hermano, mire hermano, o nos acercamos para querer apoyarlo, para decirle en qué podemos ayudarle en su vida espiritual, lo que hacemos es a lo mejor juzgarlo por la apariencia o por lo que uno no sabe que está pasando a esa persona. Entonces lavar los pies no necesariamente tiene que ser literal. ¿Ve? Pero tenemos nosotros, porque como digo, alguna persona lo puede hacer literal, pero después poder estar hablando y no es que demuestre humildad. Y que si en algunas iglesias lo hacen, pues está bien que lo hagan, pero Jesús no está diciendo necesariamente que las iglesias deben lavarse los pies. Pero Él dijo que así como hizo Él, que todo lo hiciéramos. Entonces, vemos acá que Cristo no es que ordena que se haga esta ceremonia anual, sino, amados, que nos dice que estemos listos a lo largo de nuestra vida para lavar los pies de nuestros hermanos, pero no necesariamente físicamente. Porque aquí no lavamos los pies. Yo no conozco, pues, un montón de iglesias que conozco, yo no creo, no lavan los pies. ¿Por qué? Porque esto era una práctica, pero como digo, esto nos debe ayudar a nosotros de saber que estamos para ayudar a los demás en la debilidad de los demás y no señalar o condenar y juzgar a los demás, sino ayudarle, porque hay cosas que quieras o no, a todos se nos pegan. En nuestro caminar se nos pegan y tal vez no las hemos dejado algunos. Entonces, tres razones por las cuales Jesús lavó los pies. Les dije, la primera era entonces para dar testimonio del inmenso amor que profesaba a sus discípulos. Lo segundo era darnos un estupendo ejemplo de su inigualable humildad simbolizada en el lavamiento material de los pies de los discípulos. Y tercero, era dejarnos ejemplo de qué modo debemos hacerlo los unos a los otros, lo significado a la acción que Él había llevado. Y aquí nos muestra entonces que para que haya una verdadera unidad, se necesita amor, se necesita humildad y se necesita servicio. ¿Cómo demuestra usted el amor? ¿Cómo lo demuestra? Si no hay esas tres cosas, realmente estamos faltos. ¿Y quién lo enseñó? Jesús. ¿Y qué dijo Él? Hagan como yo he hecho. Y ya les dije, no necesariamente es la ceremonia, es que estamos aquí para ayudar a que haya unidad y no discordia. ¿Sabe? Después de esto, le aseguro que los discípulos nunca volvieron a ser igual, ni se estaban preguntando quién es el mayor. Porque el que era el mayor le lavó los pies a ellos. Así que a partir de ese día no estaban diciendo quién es el mayor aquí entre los 12. Ya que Jesús no está, vamos a ver quién.
Porque cuando no hay humildad buscamos siempre sobresalir. Pero cuando sabemos que el grande es Él, hacémoslo como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. A veces necesitamos nosotros menguar para que Jesús crezca. Pero a veces no dejamos que Cristo crezca porque nosotros sentimos que somos grandes. Y eso, amados, no le agrada a Dios. El que se exalta será humillado. El que se humilla será enaltecido. En el Señor no hay grandes, el grande es Él. Y Jesús vino, óigame, siendo el más grande, siendo Dios hecho carne, siendo el dueño del mundo y del universo, le lavó los pies a sus discípulos. Pero no solo eso, dio su vida por cada uno de nosotros. Y a eso lo hace grande a Él. Y que nosotros debemos darle toda la honra que de Él se merece. Amén. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.